Los 4 acuerdos para emprendedores de Miguel Ruiz. En este viaje hacia el éxito, descubrirás las enseñanzas que pueden cambiar tu enfoque y llevarte hacia la prosperidad. Prepárate para desafiar tus límites y descubrir el potencial ilimitado que tienes dentro de ti. Y recuerda, el paso número 3 puede ser el más desafiante, pero estamos aquí para ayudarte a superarlo juntos. Acuerdo número 1. Sé impecable con tus palabras. En el camino hacia la transformación personal y el crecimiento interior, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, se erige como una piedra angular fundamental. Este principio trasciende la mera comunicación verbal, es un llamado profundo a la conciencia, la responsabilidad y la maestría en el arte de utilizar el lenguaje para forjar nuestro destino y el de aquellos que nos rodean. Cuando nos comprometemos a ser impecables con nuestras palabras, abrazamos una forma de ser que va más allá de la simple veracidad. Es una elección consciente de utilizar el lenguaje como una herramienta para la construcción, la sanación y la elevación del espíritu humano. Esta elección trae consigo una serie de compromisos intrínsecos que delinean nuestro camino hacia la autenticidad y la integridad. Primero y ante todo, ser impecable con nuestras palabras significa ser conscientes del poder que yace en cada expresión que emana de nosotros. Cada palabra es una semilla que plantamos en el jardín de la realidad, capaz de germinar tanto flores de esperanza como espinas de desesperación. Al tomar conciencia de esta verdad fundamental, nos hacemos responsables de la calidad de las semillas que sembramos, asegurándonos de que cada palabra que pronunciamos sea un reflejo de nuestra más profunda verdad y compasión. Este compromiso nos llama a ser selectivos en nuestras expresiones, cultivando una comunicación que sea auténtica, constructiva y edificante. Significa evitar el uso negligente del lenguaje para herir, manipular o denigrar a otros seres humanos. En lugar de ello, nos esforzamos por comunicarnos desde un lugar de amor, comprensión y respeto, reconociendo la sagrada humanidad que reside en cada individuo con el que interactuamos. Ser impecable con nuestras palabras también implica una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos comprometemos a honrar nuestros compromisos verbales y a alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Esta integridad en la comunicación no solo fortalece nuestras relaciones interpersonales, sino que también nutre la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para manifestar nuestras intenciones en el mundo. Además, este acuerdo nos invita a dirigir nuestras palabras hacia nuestro propio ser con amor y compasión. Reconocemos que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldea nuestra realidad interna y, en última instancia, nuestra experiencia del mundo exterior. Por lo tanto, cultivamos un diálogo interno que esté arraigado en la aceptación, la gratitud y el empoderamiento, nutriendo así una autoimagen saludable y una autoestima inquebrantable. Permíteme ilustrar este principio con un ejemplo vívido. Imagina a María, una mujer que ha decidido abrazar el primer acuerdo y ser impecable con sus palabras. María trabaja en un entorno corporativo y a menudo se enfrenta a situaciones estresantes y desafiantes. En una ocasión, su jefe la llama a su oficina para discutir un proyecto importante en el que están trabajando. Durante la reunión, el jefe expresa su descontento con el progreso del proyecto y comienza a señalar los errores que, según él, María ha cometido. En este punto crucial, María tiene dos opciones: puede dejarse llevar por la defensiva y responder con palabras cargadas de resentimiento y excusas, o puede optar por ser impecable con sus palabras y responder desde un lugar de calma y claridad. María elige lo segundo. Respira profundamente, centra su atención en su corazón y elige sus palabras con cuidado. Reconoce la retroalimentación de su jefe con gratitud y apertura, reconociendo la oportunidad de aprendizaje que se le presenta. Expresa su compromiso de abordar las áreas de mejora identificadas y ofrece soluciones concretas para avanzar en el proyecto. Al hacerlo, María demuestra su capacidad para ser impecable con sus palabras en medio de la adversidad.
En lugar de reaccionar desde un lugar de ego o miedo, elige responder desde un lugar de integridad y responsabilidad. Esta elección no solo fortalece su relación con su jefe, sino que también le permite mantener su poder personal y su autoestima intactos. Este ejemplo ilustra cómo ser impecable con nuestras palabras va más allá de la simple comunicación, es una forma de ser que nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y sabiduría. Al seguir este acuerdo, nos capacitamos para ser arquitectos conscientes de nuestra realidad, construyendo relaciones sólidas, cultivando un diálogo interno positivo y manifestando nuestras más profundas aspiraciones en el mundo. En resumen, ser impecable con nuestras palabras es más que una guía para la comunicación efectiva, es un viaje hacia la maestría del lenguaje como una herramienta para la creación consciente y la conexión humana. Al abrazar este acuerdo, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades ilimitadas, donde nuestras palabras se convierten en la fuerza motriz detrás de la realización de nuestros sueños más profundos y la creación de un mundo lleno de amor, verdad y compasión. Acuerdo número 2. No te tomes nada personalmente. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente, nos brinda una poderosa herramienta para el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones saludables. Al adoptar este acuerdo, nos comprometemos a liberarnos del sufrimiento innecesario que surge de tomar de manera personal las opiniones, acciones o comportamientos de los demás. Este acuerdo nos invita a reconocer que las percepciones y acciones de los demás están moldeadas por sus propias experiencias, creencias y emociones, y no necesariamente tienen que ver con nosotros de manera personal. Al internalizar este acuerdo, abrimos la puerta a una nueva forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Nos permite mantener una distancia emocional saludable entre nosotros y las acciones externas, lo que a su vez nos otorga una mayor libertad emocional y claridad mental para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando nos tomamos las cosas personalmente, tendemos a interpretar las acciones de los demás como un reflejo directo de nuestro valor, identidad o competencia. Nos sentimos heridos, ofendidos o desvalorizados por las críticas, el rechazo o incluso por los elogios que recibimos. Esta tendencia a personalizar las interacciones con los demás puede generar un ciclo de sufrimiento emocional y una disminución en nuestra autoestima. Sin embargo, al practicar el acuerdo número 2, aprendemos a separar nuestra valía personal de las opiniones o acciones de los demás. Reconocemos que cada persona tiene su propia perspectiva del mundo, influenciada por su historia personal, cultura, creencias y circunstancias únicas. Lo que puede ser importante o significativo para una persona, puede no tener el mismo impacto en otra. Al comprender esto, podemos liberarnos del peso emocional de tomarnos las cosas personalmente y en su lugar, cultivar la comprensión y empatía hacia las realidades individuales de cada persona. Este acuerdo nos invita a cuestionar nuestras interpretaciones automáticas de las acciones de los demás y a considerar otras posibilidades. Nos desafía a no asumir que las opiniones o acciones de los demás están dirigidas exclusivamente hacia nosotros. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las percepciones externas, podemos elegir responder desde un lugar de objetividad y comprensión. Es importante destacar que practicar este acuerdo no significa ignorar las opiniones constructivas o las críticas genuinas que recibimos. Significa reconocer que las opiniones de los demás son una proyección de su propia realidad y no necesariamente una verdad absoluta sobre nosotros mismos. Nos permite discernir entre lo que es útil y lo que no lo es, sin comprometer nuestra estabilidad emocional. Al integrar el acuerdo número 2 en nuestra vida diaria, desarrollamos una mayor fortaleza emocional y una mayor capacidad para mantener relaciones interpersonales saludables. Nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario y cultivar una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos y de los demás. Ejemplo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y presentas una idea innovadora que has estado desarrollando durante semanas.
Has invertido tiempo, esfuerzo y pasión en este proyecto y esperas recibir comentarios positivos de tus colegas. Sin embargo, en lugar de elogios y apoyo, recibes críticas negativas y algunas miradas de desaprobación por parte de algunos miembros del equipo. En este momento, tienes dos opciones: puedes tomar estas críticas personalmente, sentirte herido y desanimado, o puedes aplicar el acuerdo número 2 y mantener una perspectiva objetiva de la situación. Al aplicar el acuerdo número 2, reflexiona sobre las posibles razones detrás de las reacciones de tus colegas. Te das cuenta de que cada uno de ellos tiene sus propias preocupaciones, objetivos y puntos de vista, los cuales pueden influir en la forma en que perciben tu idea. Por ejemplo, colega 1, puede que tenga miedo de los cambios y prefiera mantener el statu quo en lugar de arriesgarse con una nueva idea. Colega 2, puede que esté preocupado por el impacto que tu propuesta pueda tener en su área de responsabilidad y vea tu idea como una amenaza potencial. Colega 3, puede que esté pasando por un momento personal difícil y no esté en el mejor estado emocional para evaluar objetivamente nuevas propuestas. Al comprender estas posibles razones, te das cuenta de que las reacciones de tus colegas no tienen que ver necesariamente contigo de manera personal, sino que están influenciadas por sus propias circunstancias y perspectivas individuales. En lugar de sentirte desanimado o herido, decides abordar las críticas de manera constructiva. Agradeces a tus colegas por sus comentarios y les pides que profundicen en las razones detrás de sus preocupaciones. Utilizas esta retroalimentación como una oportunidad para mejorar tu idea y hacer ajustes que aborden las inquietudes de tus colegas sin comprometer la integridad de tu visión original. Al final, logras encontrar un punto medio que satisfaga las necesidades de todos los involucrados y presentas una versión mejorada de tu idea que recibe el apoyo unánime del equipo. Te das cuenta de que al no tomar las críticas personalmente, pudiste mantener la calma, enfocarte en soluciones y trabajar de manera colaborativa para alcanzar un objetivo común. Este ejemplo ilustra cómo aplicar el acuerdo número 2, no te tomes nada personalmente, puede ayudarnos a mantener una perspectiva objetiva de las interacciones interpersonales y a responder de manera constructiva ante las críticas y desafíos. Nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario al reconocer que las opiniones y acciones de los demás están influenciadas por sus propias realidades individuales, y no necesariamente reflejan una verdad absoluta sobre nosotros mismos. Acuerdo número 3. No hagas suposiciones. El tercer acuerdo tolteca, no hagas suposiciones, constituye un pilar fundamental para una vida plena y consciente. Este acuerdo, aunque aparentemente simple en su enunciado, abarca una profundidad de significado que merece ser explorada en detalle. Cuando nos sumergimos en la comprensión de este acuerdo, nos encontramos con la complejidad inherente de la comunicación humana y las interpretaciones que tejemos en nuestras interacciones diarias. Las suposiciones, esas conclusiones que extraemos sin una base sólida de evidencia o comunicación clara, son como velos que oscurecen nuestra percepción de la realidad y complican nuestras relaciones con los demás. El hábito de hacer suposiciones surge de la tendencia humana a interpretar la realidad a través del filtro de nuestras propias experiencias, creencias y expectativas. Este acto, aunque a menudo inconsciente, puede sembrar semillas de malentendidos, resentimientos y conflictos en nuestras relaciones personales y profesionales. El compromiso con el acuerdo no haga suposiciones nos desafía a cuestionar activamente nuestras propias interpretaciones y preconcepciones, a abrirnos a la posibilidad de que nuestras suposiciones puedan ser incorrectas y a cultivar una actitud de curiosidad y claridad en nuestras interacciones con los demás. Es importante destacar que este acuerdo no implica la erradicación total de las suposiciones, ya que es natural y humano inferir ciertas cosas en función de la información disponible. Sin embargo, el objetivo es ser conscientes de nuestras suposiciones y estar abiertos a cuestionarlas cuando sea necesario, especialmente cuando se trata de situaciones importantes o relaciones significativas.
Al comprometernos con el acuerdo no hagas suposiciones, también reconocemos la importancia de la comunicación clara y directa en nuestras relaciones. La expresión honesta de nuestras necesidades, deseos y preocupaciones, así como la disposición para escuchar activamente y comprender las perspectivas de los demás, son elementos clave para evitar malentendidos y fortalecer la conexión interpersonal. Ejemplo. Imagina la siguiente situación: María y Juan son compañeros de trabajo que han estado colaborando en un proyecto importante durante varios meses. Un día, María nota que Juan ha estado actuando de manera distante y reservada en sus interacciones y comienza a hacer suposiciones sobre su comportamiento. Ella asume que Juan ya no valora su contribución al proyecto o que tal vez está molesto con ella por alguna razón desconocida. A medida que estas suposiciones se arraigan en su mente, María comienza a sentirse ansiosa y resentida, lo que afecta negativamente su relación laboral con Juan. Desglose del ejemplo. 1. Observación inicial. María observa un cambio en el comportamiento de Juan, quien parece estar distante y reservado en comparación con su interacción habitual. 2. Suposiciones. En lugar de abordar directamente el cambio en el comportamiento de Juan, María comienza a hacer suposiciones sobre las posibles razones detrás de su actitud. Estas suposiciones incluyen la creencia de que Juan ya no valora su contribución al proyecto o que está molesto con ella por alguna razón desconocida. 3. Consecuencias. A medida que estas suposiciones se arraigan en la mente de María, comienzan a afectar su estado emocional y su percepción de la situación. Se siente ansiosa por la posible ruptura en su relación laboral con Juan y comienza a resentirse por lo que percibe como una falta de aprecio por parte de su colega. Reflexión sobre el ejemplo. En este ejemplo, vemos cómo las suposiciones de María sobre el comportamiento de Juan afectan negativamente su estado emocional y su relación laboral. En lugar de abordar directamente sus preocupaciones con Juan y buscar claridad sobre su comportamiento, María permite que sus suposiciones dicten su percepción de la situación, lo que resulta en malentendidos y resentimientos innecesarios. Para comprender completamente el impacto de las suposiciones en nuestras vidas, consideremos cómo esta situación podría desarrollarse aún más si María decidiera abordar directamente sus preocupaciones con Juan en lugar de basarse en suposiciones. María elige reunirse con Juan en privado para discutir sus inquietudes sobre su comportamiento reciente. Durante la conversación, descubre que Juan ha estado lidiando con problemas personales que han afectado su estado de ánimo y su capacidad para comunicarse de manera efectiva en el trabajo. Al escuchar la perspectiva de Juan, María comprende que su comportamiento no estaba relacionado con ella personalmente, sino con los desafíos que enfrentaba fuera del entorno laboral. Al optar por una comunicación abierta y honesta en lugar de basarse en suposiciones, María y Juan pueden abordar las preocupaciones subyacentes y fortalecer su relación laboral a través de la comprensión mutua y el apoyo. Este ejemplo ilustra cómo el acuerdo no haga suposiciones nos insta a desafiar nuestras percepciones iniciales y buscar una comprensión más profunda de las situaciones y las personas involucradas. Acuerdo número 4. Haz siempre lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo tolteca, haz siempre lo máximo que puedas, es una guía profunda que nos lleva a comprometernos con un nivel excepcional de esfuerzo y excelencia en todas las áreas de nuestras vidas. Este acuerdo nos llama a una acción consciente y diligente, nos desafía a trascender nuestras limitaciones autoimpuestas y nos invita a vivir con una determinación inquebrantable para alcanzar nuestro potencial más elevado en cada aspecto de nuestra existencia. Haz siempre lo máximo que puedas es más que una simple sugerencia, es un compromiso de vivir con integridad y autenticidad en todo momento. Nos recuerda que cada día, cada momento, cada interacción es una oportunidad para expresar lo mejor de nosotros mismos y contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. Este acuerdo nos anima a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y resultados, reconociendo que somos los creadores de nuestra propia realidad. Cuando nos comprometemos a hacer siempre lo máximo que podemos,
nos comprometemos con un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Nos desafía a desafiar nuestros propios límites percibidos y a buscar constantemente nuevas formas de superarnos a nosotros mismos. Nos recuerda que el éxito no se trata solo de logros tangibles, sino también de nuestro compromiso con un proceso constante de aprendizaje y mejora continua. En el corazón del acuerdo de hacer siempre lo máximo que podemos yace la idea de vivir con pasión y propósito. Nos anima a perseguir nuestras metas con una determinación feroz y a abrazar cada desafío como una oportunidad para crecer y evolucionar. Nos inspira a enfrentar nuestros miedos y dudas con valentía, sabiendo que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Cuando vivimos de acuerdo con este acuerdo, nos comprometemos a vivir con gratitud y apreciación por cada experiencia que la vida nos ofrece. Nos anima a valorar cada momento precioso y a aprovechar al máximo cada oportunidad para crecer y aprender. Nos recuerda que nuestro potencial para impactar positivamente el mundo es ilimitado cuando nos comprometemos a hacer siempre lo máximo que podemos en todo lo que hacemos. Además, el acuerdo de hacer siempre lo máximo que podemos nos invita a practicar la autocompasión y el perdón hacia nosotros mismos. Reconoce que somos seres humanos imperfectos y que habrá momentos en los que no podamos alcanzar nuestros estándares ideales. Sin embargo, nos insta a seguir adelante con compasión y a aprender de cada experiencia, en lugar de permitir que la autocrítica y el autojuicio nos detengan en nuestro camino. En la práctica diaria de este acuerdo, nos comprometemos a cultivar una mentalidad de crecimiento y a rechazar la complacencia y la mediocridad. Nos desafía a buscar constantemente nuevas formas de expandir nuestros límites y a rechazar la idea de conformarnos con menos de lo que somos capaces de lograr. Nos recuerda que el camino hacia la excelencia es un viaje continuo, y que cada paso que damos en esa dirección nos acerca más a nuestro verdadero potencial. Un ejemplo poderoso de este acuerdo en acción es el compromiso de un atleta con su entrenamiento. Un atleta que se compromete a hacer siempre lo máximo que puede entrena con diligencia y dedicación, empujando constantemente sus límites físicos y mentales en busca de la excelencia. Aunque puede enfrentarse a desafíos y obstáculos en su camino, se compromete a seguir adelante con determinación y perseverancia, sabiendo que cada entrenamiento es una oportunidad para crecer y mejorar. Del mismo modo, podemos aplicar este acuerdo en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones personales o nuestro crecimiento espiritual. Cuando nos comprometemos a hacer siempre lo máximo que podemos, nos convertimos en maestros de nuestra propia vida, creando un camino de éxito y realización que está en línea con nuestra verdadera esencia. En resumen, el acuerdo de hacer siempre lo máximo que podemos es un recordatorio poderoso de nuestro poder innato para crear la vida que deseamos. Nos desafía a vivir con autenticidad y pasión, a perseguir nuestros sueños con valentía y a comprometernos con un camino de crecimiento y desarrollo continuo. Cuando nos comprometemos a hacer siempre lo máximo que podemos, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra propia realidad, transformando nuestras vidas y el mundo que nos rodea de manera positiva y significativa. En conclusión, los 4 acuerdos nos ofrecen un camino hacia la libertad personal y la realización espiritual. Al practicar estos acuerdos en nuestra vida diaria, podemos experimentar una transformación profunda que nos libere de la autoimposición de sufrimiento y nos lleve a vivir con autenticidad y alegría. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes integrar estos acuerdos en tu vida y cómo pueden impactar positivamente tu bienestar emocional y tu relación contigo mismo y con los demás. Recuerda, cada paso que damos hacia la aplicación de estos acuerdos nos acerca más a la realización de nuestro potencial más elevado.